cirujano, cada cirujano operaría solamente 1 a 3 casos por año, hablando de tipo 3. Y si en estos hospitales, en estos centros regionales que abarcan una población de 2.5 millones aproximadamente, bajo esta premisa de que todos operan todo, eh, cada cirujano va a operar 1 a 2 pacientes, de pacientes con atresia de esófago tipo 1 o tipo 2, van a operar uno cada 5 o cada 10 años. Por eso es que es importante la centralización, por lo menos de esta patología, de los pacientes con atresia de esófago tipo 1 o tipo 2, de todos los pacientes que requieren reemplazo esofágico por cualquier causa, de todos los pacientes que tienen fístulas traqueosofágicas recidivantes. ¿Por qué? Porque es común que nos hablen y que nos pregunten cómo se hace y que luego que no se pudo hacer la disección. Entonces, es muy importante que estas patologías se centralicen. Traqueomalacia, por lo menos fuera del Hospital de Niños de Boston, apenas estamos rasgándole a comprender esta enfermedad. Creo que para allá vamos todos. O sea, los que ya comprendemos la enfermedad de la patología de esófago, sabemos que no podemos ignorar la patología del hígado. Todos los pacientes que tienen cardiopatías complejas. ¿Por qué? Porque requiere mucha gente, mucho personal, desde enfermería, desde neonatólogos, y porque requerimos en seguimiento a largo plazo. Espero que al final de la plática los pueda captar de nuestra premisa de seguir estos pacientes durante toda la vida. No es algo que comenté yo, esto es algo que escribió el doctor Spitz en el 2011, ya él se jubiló en el 2007. Entonces, para hablar de brecha amplia, solo vamos a hablar en esta plática de los pacientes que tienen atresia de esófago tipo 1 o tipo 2 o atresia de esófago tipo A o tipo B, depende de la clasificación que estemos utilizando. No vamos a hablar de los pacientes con atresia de esófago con fístula distal de brecha extendida o brecha amplia, porque consideramos, o por lo menos en nuestro medio, todos esos pacientes se pueden operar en la cirugía inicial o de recién nacido. Entonces, hay múltiples maneras de llegar a Roma. Están descritas, la primera o la más común era la esofagostomía, gastrostomía más reemplazo esofágico a los 9, 10, 12, 18 meses de vida. Están los procedimientos de tracción, fueron introducidos por Fokker y por Kimura inicialmente, que fueron los externos, intratorácicos, extratorácicos, o Van der Zee, que empezó con la parte toracoscópica extratorácica, y aquí debo de poner una disculpa al doctor Patkowski, que él empezó con la tracción interna por vía toracoscópica, que fue el primero que la escribió, por lo menos. Desde 1981, el doctor Prem Puri publicó sobre el probable crecimiento de los cabos esofágicos. Entonces, es posible preservar el esófago con un protocolo estandarizado. Ojo, es posible preservarlo, no significa que sea algo fácil de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a platicarles nuestra experiencia que incluye desde principios del 2015 hasta el día de hoy, y vamos a platicar un poco solamente de los pacientes con atresia de esófago tipo 1 o tipo 2. Se excluyeron en la experiencia los pacientes que fallecieron antes de la cirugía esofágica y los pacientes que no completaron el protocolo, ¿vale? Entonces, esto ya lo habíamos presentado inicialmente en el Congreso Mexicano de Cirugía Pediátrica en Mérida en el 2019. Estábamos muy emocionados, eran nuestros primeros 10 pacientes cuando iniciamos con el protocolo de preservación esofágica previo del 2014 hacia atrás. Todos eran automáticamente esofagostomía y gastrostomía y se derivaban al servicio de cirugía de tórax con el doctor Penchina para reemplazo esofágico con colon. Entonces, esto lo empezamos en el 2014 y esto fue lo que se presentó inicialmente. A todos hacíamos la gastrostomía inicial y medición de brecha cada 2 o cada 3 semanas. El primer paciente nos tardamos 5 meses en operarlo, pensando que iba a crecer más el esófago. Vamos a hablar un poquito más sobre esto. Cosa que hemos ido cambiando a partir del 2019 en base a la revisión de la experiencia de los primeros casos, de los primeros 10, 12 casos. Es obligado, y espero poder transmitirles esta inquietud de todo paciente con atresia de esófago tipo 1, tipo 2, debe de tener una broncoscopía. ¿Por qué? Por los hallazgos que les vamos a presentar. Pues básicamente, entonces, si nos regresamos, que lo primero que hay que hacer es, aprovechamos nosotros en la cirugía inicial, si nos llegan sin gastrostomía, para hacer la evaluación de la vía aérea. Si nos llegan ya referidos de otro hospital con gastrostomía previa, lo que hacemos es en el servicio de cirugía de tórax,
se hace la evaluación de la vía aérea. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, eso es un, eso es un artículo del grupo de Bambino Gesù de 23 casos que reciben al año aproximadamente, un centro de muy alto volumen. Para que se considere un centro de muy alto volumen, se considera arriba de 8 o 10 casos por año, por hospital. Entonces, ellos encontraron que el 64% tiene traqueomalacia, estenosis subglótica congénita y adquirida dependiendo de algunas otras, del antecedente. La parálisis de cuerda vocal es más frecuente postoperatoria, aunque sí hay casos reportados de parálisis de cuerda vocal de manera preoperatoria. Todo paciente con cirugía esofágica tiene un riesgo de un 15 a 20% de una lesión de cuerda vocal, principalmente izquierda. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante esto? Porque ya está bien descrito que es muy diferente operar un paciente con patología esofágica sin patología de vía aérea cuando lo comparas con un paciente con patología esofágica con patología de vía aérea. Específicamente tienen más riesgo de requerir Tiene traqueostomía y sobre todo más riesgo de defunción. cuatro lados iguales Entonces, en estos pacientes cuadrado, son punta. pacientes ya de nuestro hospital. Por ejemplo, aquí pueden observar, es, eh, esta de acá es una fístula proximal, que son muy sutiles, no se ven como las fístulas distales. Es importante que el paciente esté despierto porque a veces se ve solamente un hundimiento, ¿de acuerdo? Y este paciente van a observar que más adelante tiene incluso broncomalacia del bronquio izquierdo. Ahí vamos para adelante. Y este es un paciente de nosotros, del hospital. Se encuentra, está todo colapsado el bronquio izquierdo y además clínicamente este paciente, ahí se ve cómo está totalmente obstruido el bronquio izquierdo. Más adelante, este paciente clínicamente se manifestaba con una telectasia total o subtotal izquierda y que no se podía retirar del ventilador. Era un paciente también que tenía una cardiopatía. ¿De acuerdo? Hoy en día, la evaluación de la vía aérea en patología de esófago neonatal es el equivalente al colograma distal en una malformación anorrectal. Hoy en día, 2024, si nosotros los cirujanos pediatras operamos una malformación anorrectal sin un colograma distal, se podría considerar una, una mala praxis médica. Creo yo que hacia allá vamos en la vía aérea, en la cirugía esofágica. Sin embargo, vean los niveles tan bajos de evaluación de la vía aérea en Francia, en Europa, en una encuesta principalmente en Inglaterra junto con la WEPSA. Entonces tenemos que mejorar esta parte porque hay muchas de las defunciones y de las patologías o de las complicaciones no explicadas en cirugía esofágica muy probablemente estén relacionadas a esto. Por ejemplo, vamos a observar aquí, este es un paciente con un atresia de esófago tipo 1 con este tipo de hendidura. Y aquí es muy difícil canularla. Inicialmente no se logró canular y en la cirugía se documentó que este paciente, o sea, este pequeño dímpulo, esta pequeña hendidurita de aquí, se observaba un divertículo traqueal congénito, que vamos a hablar más adelante sobre la incidencia, por lo menos en nuestro centro de la presencia del divertículo traqueal congénito. Aquí estamos pinzando con la mano izquierda el divertículo traqueal congénito y aquí está el cabo esofágico proximal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estos los tenemos que resecar. Si no los resecamos en la cirugía inicial, literal nos estamos disparando nosotros mismos en el pie porque le vamos a dar más problema a este bebé, va a acumular secreción y además ahí les encargo reoperar a este paciente después de una cirugía esofágica inicial. Entonces, tenemos que conocer esta patología. Este fue el paciente que nos determinó que tenemos que hacer broncoscopía. Nosotros, como les había platicado, antes del 2019 se hacía broncoscopía de manera, pues, no era obligada. Entonces, dependiendo de las necesidades del servicio, a veces se hacía, a veces no. Y este es un paciente donde, atresia de esófago tipo 1, donde se observa que esta masa se infla no tenía una broncoscopía previa, solicitamos una broncoscopía transoperatoria, donde se confirmó que tenía la broncoscopía, que no sé si logran ver que se infla. Y esa es la gran diferencia. El esófago no se infla con cada respiración del ventilador y los divertículos traqueales sí. Este es un esquema tomado del grupo del Children's de Boston. Todos los divertículos traqueales y adquiridos, perdón, los congénitos,
todos los divertículos traqueales adquiridos que son secundarios a que se dejó esófago distal y las fístulas traqueosofágicas distales tienen en mayor o menor proporción esta disposición. Lo que hemos observado nosotros en el Federico Gómez es que mientras habitualmente en una tipo 3 normal, la fístula está a 2 anillos traqueales de la carina. Pero si la fístula está cada vez más arriba, a 4, a 5, a 6 anillos traqueales de la carina, esta membranosa que comparte el esófago distal con la tráquea es mayor. Hemos llegado a disecar hasta 1,5 centímetros de pared común, sobre todo en aquellos pacientes que tienen divertículos traqueales muy altos o que tienen la fístula traqueosofágica distal muy alta. Y eso es muy importante porque si nosotros no tenemos conocimiento de esto, hacemos la ligadura en esta parte y estamos dejando divertículos traqueales adquiridos. Entonces es muy importante cada vez acercarse más a la tráquea y dejar esta parte totalmente a ras de piel para evitar que puedan volver a crecer. ¿De acuerdo? De nuestros 25 pacientes con atresia de esófago tipo 1 o tipo 2, estos son nuestros hallazgos que hemos tenido en nuestros pacientes. 4 divertículos traqueales congénitos, una fístula traqueosofágica proximal, una broncomalacia total de bronquio izquierdo, secundaria a una cardiopatía y a la aorta arriba, una estenosis subglótica congénita. Este paciente presentó un evento adverso durante la intubación para la gastrostomía laparoscópica y fue hasta después del evento adverso que se hizo la broncoscopía y la traqueostomía de urgencia, pero no se sospechaba previamente. Un bronquio accesorio asintomático, la paciente actualmente no ha tenido ningún problema. Y vean, por ejemplo, este es un quiste supraglótico, paciente electivo que entró a la gastrostomía laparoscópica programada, paciente sin dificultad respiratoria. El paciente aquí no se había relajado. Imagínense que este paciente con este quiste supraglótico lo relaje el anestesiólogo que lo va a sedar sin tener conocimiento de esta obstrucción de la vía aérea superior. Este paciente hubiera podido haber tenido un desenlace fatal. Entonces es muy importante tener a este tipo de personas capacitadas que hagan este tipo de broncoscopías. En nuestro hospital, todas las endoscopías de vía aérea las realiza el servicio del doctor Jaime Penchina, todos, no importa la edad, no importa el peso, y nunca hemos tenido un evento adverso secundario a la broncoscopía. Actualmente consideramos, si no se cuenta con este servicio en el hospital donde trabajan, consideramos que se deben trasladar a un servicio donde se cuente con ellos. La gastrostomía laparoscópica, cosas que hemos aprendido. Todos estos pacientes tienen microgastria. No les cabe, muchas veces el volumen del estómago es el dedo pulgar nada más. ¿A qué me refiero? Solo les cabe 3 a 4 cc's. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar la sonda de gastrostomía. Por ejemplo, un botón gástrico 12 French, que es el más chico que existe, por lo menos aquí en México, no le cabe de manera inicial a estos pacientes. Si nos empecinamos en ponerle un botón gástrico en la cirugía inicial, vamos a tener complicaciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Colocamos una sonda Foley 8 French y le cortamos la punta. Porque ustedes cuando vean la sonda Foley, la punta es de plástico rígido. Entonces, esto puede perforar ya sea la pared posterior del estómago y van a ver más adelante que puede haber perforaciones duodenales. Por lo menos en México, el 95% de los pacientes con gastrostomía tienen una sonda Foley. Es importante que estos pacientes se progresen y se migren a un botón gástrico. ¿Por qué la recomendamos laparoscópica? Porque hay menos adherencias y tenemos que tomar en cuenta que muy probablemente estos pacientes tienen una alta posibilidad de requerir una cirugía gástrica. Entonces esto te va a dificultar más la disección porque se pega sabroso el lóbulo hepático izquierdo al estómago en estos pacientes. A quienes si le dan clic a este código QR los puede llevar posteriormente a cómo hacíamos la gastrostomía laparoscópica hace 6 años. Ya la hemos ido modificando y nos sale un poco más depurada, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna complicación en gastrostomía laparoscópica. Y hoy en día, a partir de que se reintegró el doctor Alfredo Domínguez de cirugía colorectal con nosotros, empezamos a hacer en el 2023 y 2024 la colostomía laparoscópica. ¿Por qué? Porque hemos tenido complicaciones que más adelante les voy a mostrar de complicaciones por adherencias en estos pacientes portadores de colostomía con antecedente de abierta. Entonces, ¿cómo hacemos la medición de los cabos sin tensión? Es importantísimo hacer esto para conocer las características del esófago distal. Todos estos pacientes son pacientes de nuestro hospital.
todos son pacientes que tienen el esófago preservado o se hizo preservación esofágica. Aquí pueden ustedes observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este se hizo con un evento de tracción. Este se hizo con otro evento de tracción. Y este paciente, a pesar de que tenía un remanente esofágico muy corto, tenía un cabo proximal fenomenalmente grande, llegaba a T4. A la hora de la cirugía llegaba a nivel de lásigos y se pudo hacer la cirugía en un solo evento quirúrgico. Ahora, ¿por qué es importante la medición inicial de estos cabos sin tensión? Porque independientemente si ustedes quieran hacer buginaje y meterle sondas y todo esto, donde ustedes se encuentren en la radiografía, en la punta del esófago, aquí por ejemplo está en T10, entre el borde de T10 y T9, ahí es donde lo van a encontrar en la cirugía. Por mucho que ustedes hagan presión, si llega hasta acá, pero lo sueltan y llega acá, ahí es donde lo van a encontrar en la cirugía torácica. Asimismo, el cabo esofágico proximal, donde descansa en reposo es donde lo vamos a encontrar. Entonces, muchas veces cuando hacen mediciones con tensión, la gente se confía y cree que los van a encontrar prácticamente imbrincados, pero esto no es cierto. Los cabos siempre están donde está el punto de relajación. Antes, cuando empezamos esto en el 2014, nosotros considerábamos que el esófago crecía. Ya no consideramos tanto que crece, o sea, y porque lo hemos ido observando en nuestros estudios contrastados. ¿Qué es lo que hemos ido observando? Que el esófago, donde reposa, permanece en la misma vértebra torácica. Si ustedes hacen sus mediciones seriadas, siempre va a estar en reposo en la misma vértebra torácica. Pero que sí cambia, con 2 semanas de alimentación, el tejido esofágico, el músculo esofágico se vuelve mucho más robusto y sobre todo el esófago. Vean la diferencia entre un estudio contrastado al momento de la colocación de la gastrostomía contra un estudio contrastado, tengo entendido que fue 2 meses después de alimentación. Vean cómo crece el estómago. Y esto es importante porque si nosotros consideramos que si hacemos cirugía de preservación de esófago en esos pacientes con microgastria, el reflujo gastroesofágico que van a presentar va a ser un reflujo salvaje. Y es muy diferente o mucho más difícil hacer una funduplicatura en este estómago que en este estómago. Creo que en esto todos los cirujanos presentes estamos de acuerdo en eso. En este es mucho más fácil hacer una funduplicatura que en este. Aquí, ¿dónde vamos a agarrar una valva? Entonces, sí crece el estómago dramáticamente. Actualmente, con 2 semanas o 3 semanas de alimentación enteral total, o sea, hablando de 150 para arriba, ya estamos considerando operarlo, lo que nos tardemos. A veces por cuestiones del hospital, a veces por cuestiones de las patologías agregadas, tardamos más en llegar, pero vaya, con 2 o 3 semanas de alimentación enteral total, ya estamos considerando operarlos. Entonces, vean, antes medíamos los cabos con un broncoscopio flexible neonatal, que es un broncoscopio de 5.8 milímetros, que esto sería el equivalente a un broncoscopio prácticamente 18 French. Entonces, a veces es tan chiquito el esófago distal que no entra en el esófago distal. ¿Qué es lo que hemos ido cambiando? Eh, Ahora lo estamos cambiando y lo hacemos con una óptica de 4 milímetros. Introducimos una sonda de 5 o 8 French y conectamos la sonda al CO2 y con eso hacemos una gastroscopía, pero con el endoscopio rígido, porque este es mucho más delgado, 4 milímetros, en realidad 3 por 4 es 12 French y entra mucho más fácil al esófago distal. Ahora, ¿por qué es importante conocer las características del esófago distal? Porque no es raro, de nuestros 25 pacientes, 3 pacientes han tenido 2 estenosis esofágicas congénitas. Vean cómo aquí acaba en punta de lápiz. Esta es una estenosis, esta es una estenosis y este es un bronquio esofágico. Ahora, ¿qué es con lo que hemos aprendido actualmente? Si la brecha se puede imbrincar y podemos sacrificar este esófago, vale la pena sacrificarlo. Si no podemos romper la brecha después de la disección, pues tenemos que valorar si lo dejamos o no, porque estos 3 pacientes, los 3 han presentado fuga. Mi sospecha es que al tener una estenosis esofágica distal, la irrigación transmural de esta porción esofágica es mucho menor que esta de acá.
Estos tres pacientes tuvieron una anastomosis para nosotros considerada sin tensión y a pesar de eso tuvieron una fuga clínicamente significativa que requirió drenaje torácico y tratamiento endoscópico. Entonces, sí hay que considerar que también existen estas patologías en los esófagos tipo 1. Nosotros en el Federico Gómez no hacemos de manera rutinaria la esofagoscopía rígida, pero en el Great Ormond Street a todos los pacientes con atresia de esófago tipo 3, tipo 1, tipo 2, les hacen esofagoscopía rígida con una óptica de 4 o 5 milímetros de 30 grados, porque con eso también pueden descartar la fístula a través del esófago proximal. Puedes tú medir en reposo y cuánto te da contención el esófago proximal. ¿Y esto por qué te puede dar una idea? En caso de que hagas cirugía abierta, te va a dar un margen de en qué espacio intercostal puedes entrar. Si tienes un esófago proximal en un bebé de arriba de 2 kilos, de 9 centímetros, ese es un cabo proximal corto y tendremos que entrar en el tercer espacio intercostal. Si tenemos un cabo esofágico proximal donde hacemos un poco de presión y te mide de la arcada dental a la punta medida más de 9 centímetros, puedes entrar prácticamente por el cuarto espacio intercostal y no vas a tener ninguna complicación. Para nosotros en cirugía esofágica, entrar en el quinto espacio intercostal es más bien por error o porque tengas diferentes circunstancias. En un tipo 3 todos los entramos por cuarto espacio intercostal y también te ayuda a conocer las características en base a cuál es la complacencia del mismo. Hay cabos proximales donde ustedes los ven en la placa que llegan a T1, les pones presión y no los puedes empujar más. Es un cabo esofágico muy rígido. Hay cabos esofágicos donde los ves en T1, en T2 y les haces presión y se van hasta T5, T6. Entonces eso va a ser una cirugía mucho más definida, mucho más fácil la disección. Si le dan a este código QR, se van a ir a una plática que dio, bueno, a un webinar, a una podcast que dio el doctor Joe Curry del Great Ormond Street, donde habla acerca de este tipo de esofagoscopía. Ojo, tengan mucho cuidado, son pacientes de muy alto riesgo eh, al realizar los cambios de gastrostomía. ¿Se acuerdan que les comenté que empezamos con sondas 8 y con la punta cortada? Para nosotros, hoy en día, 2024, esta es un procedimiento, el cambio de sonda que lo tiene que realizar o el médico adscrito o el residente de alta especialidad. Y últimamente, a pesar de eso, hacemos un contrastado inicial porque es muy frecuente que haya complicaciones en los recambios de falsas vías o algún otro tipo de complicación, ¿de acuerdo? Entonces, por alguna razón se complican más estos pacientes que otras gastrostomías. ¿De acuerdo? ¿Qué hacíamos en el 2019? Era decisión de Cristian Salles y inicialmente el doctor Bracho y mía si operábamos abierto o toracoscópico cuando empezábamos nuestra disección, nuestra experiencia. Inicialmente nos hacíamos los primeros 3 casos todos abiertos, después empezamos todos toracoscópicos y empezamos a ver que en los toracoscópicos casos que nosotros considerábamos que era una anastomosis sin tanta atención, la calidad de la anastomosis era mala y había fugas que requerían procedimientos endoscópicos. Entonces, hacíamos, la tracción, la experiencia que nosotros tenemos es contracción interna, solo tenemos un caso con tracción externa que lo intentamos usar de rescate y el resultado no fue el óptimo al que nosotros estamos acostumbrados. No estoy diciendo que no funcione la tracción externa, nosotros en nuestras manos, en ese caso en particular de rescate, no nos funcionó, pero no estamos negados a volverlo a intentar más adelante. Entonces, así es como hacíamos en el 2019, hoy 2024, a todos les hacemos toracoscopía inicial siempre. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la disección de los cabos esofágicos es infinitamente más fácil si la hacemos por toracoscopía, sobre todo encontrar el cabo esofágico distal por toracoscopía te puede tomar 5, número no 5, 10 o 15 minutos de la toracoscopía inicial y a veces en la cirugía abierta te tardas 40 minutos, a veces tienes que colocar un tutor en la gastrostomía para poderlo encontrar porque por algunas razones se esconde un poco más el tejido. Entonces, para la disección de los cabos esofágicos, en nuestra experiencia, es mucho más fácil para nosotros encontrar y hacer la disección de los cabos. ¿De acuerdo? ¿Cómo colocamos a los pacientes? Es muy importante Ay, ya colocarlos se cortaron en la las esquina del perdidas paciente. chiquitas. Colocamos siempre un altar, que es más o menos unos 3 o como unos 4 o 5 centímetros de alto, y dejamos el hombro izquierdo debajo del colchón para que nos dé un centímetro más de espacio
en esta parte de acá y, y no nos esté tocando la pinza de la mano derecha con la cabeza del paciente, ¿de acuerdo? Es muy importante, como ya los estamos operando cada vez más jóvenes a estos bebés, tenemos que preservar el calor. Entonces, todo esto es un ritual que a veces nos tardamos 45 minutos, una hora solamente en la inducción y en la colocación y en la preparación del caso. Y ese es nuestro campo quirúrgico. Dejamos descubierto desde la columna vertebral, la escápula y hasta el pezón. Entonces, inicialmente siempre colocamos tres trócares. Cristian se entrenó inicialmente con el doctor Marcelo Martínez Ferro, entonces utilizamos su disposición de los trócares. Ponemos el trócar óptico en la punta de la escápula, el trócar de trabajo de la mano derecha en la axila y el trócar de la mano derecha posterior, o sea, en la espalda prácticamente. Tengo entendido que los que deciden utilizar la técnica de colocación de trócares de Patkowski o de Rottenberg, este trócar de la mano izquierda lo colocan en la línea axilar media o en la línea axilar posterior. Creo que no importa, depende, ahora sí que qué es lo que acostumbre cada centro, ¿de acuerdo? Entonces, antes, este paciente hubiéramos decidido sacrificar el esófago porque no tenía un esófago intratorácico o en algunos casos iniciales del doctor Fokker incluso estaba reportado hacer crecimiento del esófago distal a través de una cirugía abdominal inicialmente, pero lo que hemos aprendido es que a pesar de que sean así, de que no tengamos nada y hicimos esta gastroscopía, empujamos donde se veía el muñón del cabo esofágico distal y este paciente, esto es con presión, con mucha presión, ¿eh? Este paciente, este es su esófago. ¿Qué es lo que hicimos? Literal, abrimos el hiato y jalamos el tejido que se veía ahí y este es el esófago distal. Y aquí se observa cómo están las adherencias del estómago al esófago y se pueden disecar. Y aquí con el ganchito metemos el ganchito y vamos cortando. Tenemos incluso una pinza Robi de Stork que es de 3 milímetros, que es bipolar. Entonces quemamos estos segmentos de acá y va dando el esófago. Esto ya de aquí ya es el estómago. Y ese es el crecimiento que logramos obtener en la cirugía inicial de este paciente. No recomendamos subir el estómago, simplemente hacer una cirugía radical del cabo esofágico distal. ¿De acuerdo? Ojo, ¿por qué es importante conocer las anomalías del esófago distal? Este es el paciente y esta es la cirugía inicial. Entonces, ustedes vean, esto es sin tensión. Cualquier persona aquí presente que haga toracoscopía diría, esto está de pechito, no debe por qué fugar ni nada, pero fíjense, no, macroscópicamente por fuera no se observa esta lesión que está acá y este paciente, a pesar de que tenía un esófago distal espléndido y un buen esófago proximal, este paciente tuvo una fuga. Entonces, hay que considerar todas estas. Muy probablemente, si pudiéramos regresar en el tiempo, probablemente resecaríamos aquí y haríamos un poco más de disección y hacer una anastomosis primaria, o lo dejamos contracción interna para ganar un poquito más y poder resecar esto. ¿Vale? Es muy importante, para eso dan muchos temas. Entonces, cuestiones que hemos aprendido con el esófago, con la disección del esófago proximal. Es muy importante, tuvimos ya un caso de una lesión por calor o un desgarro del cabo proximal por empecinarnos en querer hacer la disección solamente con dos trócares de trabajo, o sea, solamente con la óptica y dos trócares de trabajo. Para disecar bien radical el esófago proximal, es de te quita 40 minutos de la cirugía agregar un cuarto trócar. A veces sirve para que esta persona con una Babcock laparoscópica pellizque el esófago proximal y lo eleve. El cirujano principal aplaste hacia abajo la tráquea y puedas disecar adecuadamente el esófago proximal. Hoy en día, 2024, tratamos de hacer el 99% de la disección del cabo proximal con técnica fría, solo con tijera, con Si querés me pongo los auriculares, che, a mí no me... muy escasa uso de energía porque existen las lesiones por calor, sobre todo cuando ya estás muy pegado arriba o porque si lo haces solamente con dos trócares de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tomamos de conducta? Si después de la disección radical se imbrincan los cabos, este paciente ignoren que era el de la estenosis, pero si este paciente fuera sin estenosis, esto es una anastomosis, esto es un esófago que está listo para una anastomosis.
Este es el paciente que les presenté inicialmente que no tenía esófago intratorácico. Y habitualmente, vean, esto en realidad, si ustedes abren la pinza, es 5 o 7 milímetros de distancia. Hoy en día casi todos nuestros pacientes así nos quedan, o sea, por lo menos no nos queda más de una apertura de la pinza intestinal laparoscópica, que es 1.5 centímetros. O sea, sí es una disección verdaderamente radical. Entonces, actualmente, el manejo 2024, hacemos un abordaje híbrido. Hacemos disección toracoscópica radical de los cabos esofágicos y si los cabos se imbrincan, hacemos la tensión, la anastomosis con tensión abierta. ¿Por qué? Porque nos va mucho mejor o nuestra porcentaje de fugas es casi nulo en la cirugía abierta si escogemos bien los cabos esofágicos. Y ahorita les vamos a explicar más o menos cómo lo hacemos. Y ahora, también hay que considerar que son pacientes con múltiples malformaciones, son pacientes que van a tener que estar entrando a quirófano, no nada más por la patología esofágica en repetidas ocasiones. Entonces, es siempre mucho mejor resolver todo en un solo evento quirúrgico y en un solo evento anestésico que en diversos. ¿Por qué? Porque cada vez el paciente va a estar con un poco, en mayor o menor proporción, más sobrecarga hídrica. Entre una espera y otra va a haber 1, 2, 3, 4 eventos de sepsis relacionados a los cuidados de la salud. Yo sé que en Estados Unidos probablemente eso no es un problema, pero en México y en Latinoamérica esto es, me atrevería a decir que es la ley más que la excepción, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que considerar esto en nuestro medio. ¿Cómo hacemos la cirugía, el abordaje torácico? Nosotros hacemos una toracotomía posterior. Este es un esquema del Children's de Boston. Vean cómo el borde anterior de la herida está justo en la punta de la escápula y de ahí nos vamos hacia atrás. No tenemos nada que hacer adelante. Estas cirugías donde llegan casi al pezón son cirugías muy desconfigurantes. Los que tienen mucha aberración por las toracotomías, el principal factor predictivo para anomalías de la caja torácica es cuando lesiona uno el serrato anterior. Entonces, si ustedes hacen una toracotomía posterior, el serrato anterior prácticamente ni lo tocamos. ¿Por qué espacio vamos a entrar? Todo va a depender de las características del cabo proximal antes y después de la disección. Hemos tenido que entrar en el segundo, bueno, en el tercer espacio intercostal y hacer la anastomosis prácticamente ahí arriba en pacientes con cabo esofágico muy corto. Hemos tenido que hacer nosotros, lo más que hemos hecho han sido 2 toracotomías en el mismo, vaya, dos abordajes por espacio intercostal en el mismo evento quirúrgico. Tengo entendido que el grupo de Boston hace 3, quinto y séptimo en ocasiones. Nosotros solamente hemos hecho 3 y 5, creo. Y ojo, algo que hemos ido considerando, todavía no lo hacemos, pero en el último caso ya lo consideramos y platicando con Benjamín Sendejas, creo que es una buena alternativa en aquellos pacientes que tienen cabo esofágico proximal corto, que con tensión llega a C7, T1, no es descabellado valorar el abordaje cervical. Ahora, si vamos a hacer esto, hay que preparar al paciente diferente porque tendríamos que incluir el brazo derecho en la zona estéril del paciente. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos nosotros la toracotomía? Colocamos 2 finoquietos, es posterior, uno para la separación del arco costal, hacemos nosotros preservación del dorsal ancho y otro para disociar el dorsal ancho y siempre colocamos el maleable en posición oblicua y lo colocamos aquí con una pinza Ferguson y ya con eso, este es el único espacio que tienes que hacer, no tienes que irte a meter más ni a estar metiendo más y con esto, con este maleable es muy raro que tengamos que interrumpir la cirugía para que el anestesiólogo tenga este, que recuperar al paciente. Incluso hemos operado pacientes con agenesia pulmonar derecha por el lado derecho en un abordaje extrapleural. Con esta posición del maleable, el grupo de anestesiólogos nunca tuvo que interrumpir la cirugía por compresión cardíaca. Entonces, sí es o sea, tiene sus tips para hacer esto. ¿Cuáles son las técnicas de tensión que utilizamos nosotros? Está la técnica que describió inicialmente el doctor Edward Kiley con el doctor Lewis Spitz, donde daban todos los puntos y los ponían en una pinza. Y ahora aquí le hizo falta este esquema. Este es un dibujo que me compartió el doctor Edward Kiley. Aquí para que no se revuelvan, porque si se les caen las pinzas se hace un caos total. Entonces aquí lo que tendríamos que agregar a este dibujo es que le colocamos otra pinza para que entre por las orejas de estas de acá. Entonces ya con eso, con estas 2 pinzas acá, es imposible que se te caigan, que se te confundan.
durante estos 10 años que llevamos hemos intentado de todo para que no se nos pierdan las pinzas, no se nos crucen, y lo que más nos ha funcionado es esto. O sea, cruzarlas, ya están totalmente cruzadas y les pones algo aquí. Ahora, tienes que hacerlo primero sin cruzar, lo pones de este lado, las pinzas, y uno de los dos cirujanos va cruzando. Otra cosa que se me olvidó, para nosotros la cirugía esofágica involucra dos cirujanos. ¿Qué quiere decir esto? No hay cirujano y primer ayudante, hay dos cirujanos que están involucrados en esta cirugía, y para las atresia de esófago tipo 1 no dejamos a los residentes, todo lo hacemos Cristian Salles y yo. Entonces, aquí estamos cruzando, ya están cruzados, uno de los dos cirujanos a quien le quede mejor el espacio, pone su dedo, atención, este es un tipo 1, atención, y ya nada más va sacando o sea, uno de los cirujanos mantiene la atención y el otro cirujano va sacando de las pinzas, va sacando de las mosquitos, lo vamos sacando y se va anudando. Es prácticamente a ciegas, por eso es muy importante que sean dos personas que se sepan anudar, y hacemos sutura o nos anudamos de sutura con nudos corredizos de cirugía cardiovascular. O sea, ¿qué quiere decir? El primero es los primeros 2 o 3 son del mismo lado, hasta que veamos que corre bien y que está bien afrontado el tejido, nos vamos con los otros. Y este tipo de pacientes los hicimos con esa estrategia. Vean cómo aquí, esto es la visión del lado del primer ayudante, es la tensión. Fíjense la cantidad de presión que tiene que hacer el ayudante para sacar el esófago distal, que aquí se observa. Aquí, fíjense, no sé si observan, aquí tengo una cámara en mis lupas. No sé si observan que en la primera parte ni siquiera se observaba el esófago distal. Tuve que literal asomarme para buscarlo, y vean la cantidad de presión que se está haciendo para que se imbrinquen los cabos. Si los cabos se imbrincan, que es este mismo paciente, este fue en un solo evento quirúrgico, se hizo la anastomosis sin tensión. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la técnica que describió el doctor Edward Kiley en el Great Ormond Street. Y ahora, lo que él demostró con esta técnica es que en realidad, haciendo una buena anastomosis, y el doctor Fokker también mencionaba lo mismo, si tienes una buena técnica de anastomosis, aunque tengas tensión extrema, no debe de haber mayor incidencia de fugas. ¿De acuerdo? Entonces, no es tanto de que porque hubo una tensión extrema es sine qua non a que va a haber fugas. Aquí, vean, es experiencia personal del doctor Edward Kiley, 100 y tantos pacientes, menos de 1 centímetro medidos antes de la disección, de 1 a 2 centímetros y de 2 a 5 centímetros. ¿De acuerdo? Su porcentaje de fugas fue 1, 1, 1 en cada grupo. Entonces, él consideraba que las fugas son secundarias a una mala técnica en la anastomosis, o yo les agregaría que escogimos mal el tejido, que probablemente el esófago distal tenía una mala irrigación, y vaya, son cosas que tenemos que empezar a estudiar ahí. Lo que sí hay una relación directa a mayor tensión en la anastomosis, mayor necesidad de dilatación y mayor necesidad de funduplicatura. ¿De acuerdo? En esta experiencia inicial del doctor Kiley, solo 5 pacientes fueron pacientes con atresia de esófago pura, que había un gap de 4, de 3 centímetros, estaba medio leve. Este estaba salvaje, 7.5 centímetros, y estos 5 fueron en una cirugía inicial, anastomosis primaria diferida en un solo tiempo quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esto lo empezamos a hacer, si mal no recuerdo, fue en el 2021. Estábamos operando uno de estos pacientes tipo 1, y estaba el doctor Penchina, estaba viendo la televisión, yo me ponía una cámara en las lupas, ya se nos había desgarrado un paciente, y el doctor Penchina nos había dicho, ya déjenlo en paz, va a fugar ese paciente, ya se les desgarró. Yo ya había tirado la toalla, ya le había dicho a Cristian, yo creo que vamos a tener que hacer nuestra primera esofagostomía de entrada, y en un acto de desesperación, Cristian tiene formación de cirujano de trasplantes antes de hacer cirugía neonatal. Entonces él decidió hacer como una medida heroica estos puntos en U con 2 agujas, o sea, siempre damos los puntos con doble aguja, empezamos de aquí para acá. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido aprendiendo? Que si colocamos 2, máximo 3 puntos en U, uno en la cara posterior y uno en las esquinas, te evitas darle mucho más suturas, y es un poco más rápido o menos suturas que manejar que la técnica del Great Ormond Street. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué es lo que hacemos? Nos vamos anudando igual como nudo de cirugía cardiovascular.
Vamos apretando hasta donde da y hasta donde se siente tensión. Apretamos uno, apretamos dos, apretamos el tercer nudo y vamos viendo cómo cada vez se va afrontando. Primero así, luego lo vas haciendo así y luego vas de regreso y hasta que se afrontan. Y es casi orgásmico ver cuando los cabos esofágicos se unen sin tensión. Entonces, actualmente, los últimos 5 pacientes que hemos operado, probablemente, estamos utilizando esta técnica. Sí consideramos que muy probablemente tiene más riesgo de estenosis, pero tenemos a endoscopistas expertos que nos sacan de estos apuros. Y lo que sí hemos observado, que nos queda una mejor técnica de anastomosis. Ahora, ¿a qué me refiero con toracotomía posterior? Esto es una toracostomía posterior. Estos son pacientes operados de atresia de esófago. Fíjense cómo en una toracotomía posterior, si el paciente está acostado, ustedes ni siquiera tienen que ver la herida. ¿De acuerdo? Porque el mediastino es una estructura de mediastino posterior, el esófago, perdón. Entonces no tenemos nada que estar haciendo en el mediastino medio ni en el mediastino anterior. Y mientras más adelante tengamos que hacer la herida, más grande va a tener que ser la cicatriz. Por ejemplo, este paciente, ese es un paciente que estamos referidos en la consulta externa, niña, atresia de esófago tipo 3. Imagínense ustedes lo que le va a pasar a esta niña cuando esta niña sea adolescente, ya tiene 9 años de edad. Esta paciente muy probablemente va a requerir reconstrucción mamaria. ¿Por qué? Pues porque era una toracotomía prácticamente anterior. Fíjense cómo no llegamos aquí yo creo que ni a la línea axilar media. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en el manejo postquirúrgico? A todos los dejamos sedados. Tenemos mucho problema nosotros para la parálisis neuromuscular. Entonces, ¿por qué? Sobre todo por sobrecarga hídrica. Es un estira y afloja manejar estos pacientes porque ya hoy en día los neonatólogos tienen poca experiencia con manejo con relajantes musculares de manera prolongada. O sea, sí los relajan 12, 18, 24 horas, pero ya después se les infectan, se les llenan de agua, de edema pulmonar y se vuelve todo un dolor de cabeza. Entonces, solo en el caso de que haya sido una anastomosis con tensión, los dejamos sedados y relajados o intentamos dejarlos relajados, pero básicamente sedación profunda por 5 días. A la semana a todos les hacemos esofagograma y en base a eso vemos si le damos rehabilitación oral, si hacemos endoscopía o si tenemos fugas, vamos a ver qué es lo que hacemos. Un as bajo la manga que tenemos nosotros es que no es raro que estos pacientes que lleguen a fugar tengan fugas crónicas que tarden más de 3 semanas fugando en mayor o menor proporción. Tenemos endoscopistas tan buenos que ellos lo que estamos haciendo es que los dilatamos. ¿Por qué persiste la fístula? Porque tiene una estenosis, la anastomosis, entonces tiene flujo preferencial hacia la fístula. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestros endoscopistas dilatan la anastomosis y en menos de una semana, en menos de 5 días se cierra la fístula. Por ejemplo, este fue un caso que hicimos tracción interna, vean, son 1, 2, 3, 4, 5, 7 cuerpos vertebrales y medio. Hubo una fuga persistente. Este de aquí es el esófago proximal y ese es la fístula. Y lo que hicimos, aquí se ven los hilos de la sutura. El doctor Penchina y Teissier dilataron la fístula y esta paciente actualmente está comiendo. Y luego esta paciente posteriormente tuvo una complicación abdominal que también está ahí. Tenemos pendiente a esta bebé cerrar la fístula gastrocutánea persistente, pero vaya, son resultados que hemos tenido. Entonces, tenemos experiencia en 25 pacientes consecutivos. Ahora, no todos solo hemos operado Cristian y yo 21 pacientes. 3 fallecieron previos a la cirugía esofágica y uno se operó por otro servicio, que después de la cirugía falleció. Entonces, de las 3 defunciones previas a la cirugía esofágica, hubo una perforación gástrica en un cambio de sonda de gastrostomía, hubo una enterocolitis total y hubo una defunción por choque cardiogénico en un paciente con una conexión anómala total con venas a seno coronario intracardíaco. Entonces, nuestra experiencia es de 21 esófagos tipo 1 operados por el doctor Cristian Sayas y por un servidor. Esto es lo que llevamos nosotros a Mérida en el 2019. Como ya les había platicado, pues estábamos extremadamente contentos y entusiasmados. El 100% de nuestros pacientes se encuentra en casa tolerando alimentación por vía oral.
a través de esófago nativo, con un seguimiento de 2.8 años. La desnutrición no es rara en estos pacientes y una displasia broncopulmonar con neumonías de repetición en un paciente que el primer paciente del divertículo traqueal, esto fue en el 2015, no conocíamos ni que existía el divertículo traqueal, entonces el diagnóstico fue postquirúrgico y al final lo quemaron el doctor Penchina y se colapsó. Vaya, pero este paciente muy probablemente hoy en día el desenlace de él hubiera sido diferente, le hubiéramos ahorrado varios internamientos. Entonces, hasta aquí esto es lo que nuestra experiencia inicial. Cuando lo presentábamos inicialmente, pues teníamos una estancia prolongada de hospitalaria, teníamos estenosis en el 100%. Ahora, nosotros a todos sin excepción, a todos se les hace una endoscopía a las 3 semanas después de la anastomosis. Porque en la experiencia del doctor Penchina y de Teissier, es mucho más fácil dilatar. O sea, si ustedes le hacen una endoscopía a todos los esófagos, el esófago en un 95% de los pacientes va a tener disminución del calibre de la anastomosis. Y es mucho más manejable una anastomosis que ellos consideran fresca a una anastomosis que ya tiene un año de estancia y que está ahí. Y ahora, para que ustedes se den una idea, para que un paciente tenga síntomas asociados a la estenosis esofágica, quiere decir que es una estenosis crítica, porque los pacientes, sobre todo los lactantes, pueden tolerar alimentación de lácteos sin problema, aunque sea puntiforme. Hemos tenido pacientes que apenas si entra la guía hidrofílica para pasar el balón, no se explica uno cómo, pero los pacientes están eutróficos comiendo 4 onzas por cada toma y no te explicas por qué no tienen problemas. Es hasta que llegan a estar más grandes o a comer cosas mucho más sólidas que presentan este tipo de problemas. Entonces, esta fue nuestra conclusión en el 2019. Ahora, actualizado, si yo los quisiera entusiasmar y decir que somos muy buenos, les podría decir que 20 de nuestros 21 pacientes están en su casa tolerando la vía oral a través del esófago nativo. Ahora, ojo, es muy importante preguntar no por el esófago, sino por cómo están estos pacientes. Como ya les intenté comunicar previamente, estos son pacientes con múltiples malformaciones. Entonces, si solo vemos el esófago y no nos interesa nada más del paciente, pues está perfecto. Una efectividad prácticamente ahorita les digo, 20 entre 21. Tenemos una efectividad del 95% en preservación esofágica, pero por favor presten atención detallada a esto siguiente que les voy a presentar. Vean, este es un paciente, toracotomía posterior, tiene sus marcas de la toracoscopía y su toracotomía posterior. ¿De acuerdo? Vean, por favor, de nuestros pacientes, cuando los seguimos cada vez más lejos, tenemos 2 muertes de cuna. ¿Por qué? No sabemos. Solamente las mamás nos hablaron, nos dijeron, doctor, le queremos avisar que fulanita falleció. No sabemos por qué. Se fue a dormir y ya no despertó. De estos 2 pacientes con muerte de cuna, los 2 habían tenido antecedente de fuga de anastomosis y uno de estos tenía el quiste supraglótico y el bronquio esofágico. Entonces eran esófagos que no eran o sea, si nos ponemos así a ser muy críticos, eran esófagos que no tenían una muy buena calidad. Entonces, ahora esto lo hemos ido aprendiendo conforme vamos revisando esto, ¿no? Porque si yo me quedo al alta inicial, pues estoy súper contento porque estos pacientes se fueron de alta comiendo por vía oral sin mayor problema. Tenemos una muerte por trombosis mesentérica total, como si fuera una trombosis mesentérica del adulto en un paciente portador de colostomía. Este paciente estaba tolerando la vía oral al 100%, sólidos, líquidos, no tenía ningún tipo de restricción. Nosotros no tenemos la escala, hay una escala que propone el grupo de Boston, que es la escala Foyce, pero prácticamente el 90% de nuestros pacientes está comiendo todo o sea, todo tipo de sustancias sin restricción, sólidas, líquidas, sin mayor problema. ¿De acuerdo? Tenemos una defunción por una probable perforación duodenal con un cambio de sonda de gastrostomía. Bueno, era un portador de gastrostomía con una sonda Foley. Llegó al hospital que nos lo refirió inicialmente para la cirugía esofágica, llegó con cuadros de abdomen agudo. Esto sucedió este lunes, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que hicimos? Revisamos nuestra base de datos para preparar esta plática. Vimos que esta paciente no había regresado a la consulta externa desde marzo y contactamos a los papás. Nos dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué no vienen? No, pues que falleció en marzo, doctor.
Hablamos al hospital donde falleció y nos pasaron las radiografías. Es muy probable, porque refieren que había pus en las hojas del mesenterio en el ilion terminal, es muy probable que este paciente haya fallecido por una perforación duodenal, muy probablemente secundaria a un cambio de sonda de Foley por gastrostomía. Tenemos una defunción de un paciente que se encontraba ya en cuidados paliativos por complicaciones de la cirugía cardíaca, tenía una interrupción de arco aórtico, había tenido mediastinitis, ya no tenía solo tejido de granulación, ya no tenía esternón, y al final el paciente estaba no comiendo por boca, pero estaba comiendo por sonda nasogástrica, o sea, por alimentación gástrica a través de una sonda nasogástrica porque tenía mucho daño neurológico, y al final el paciente tenía hidrocefalia congénita grave y ya los papás decidieron no hacer más, pues el paciente falleció por secundario a un cráneo hipertensivo. Tenemos un paciente con síndrome de intestino corto secundario a una hernia interna que se hernió el 70%, 80% del intestino a través del meso de la colostomía. Esta colostomía se había operado, o sea, de hecho, estas dos colostomías se habían operado en otro hospital. Y tenemos una pérdida esofágica. Cuando somos muy críticos y vemos los videos, ahí tenemos diferencias de opiniones, Cristian y yo. En mi opinión, ese paciente era cuando todavía nos empecinábamos en usar tres trócares. En mi opinión, fue una lesión por calor del monopolar. En opinión de Cristian, fue un desgarro en la tracción, pero vaya, el chiste no importa, pero el chiste es que son complicaciones prevenibles, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es algo importante que tenemos que considerar ahí. Y ahora, también enfocándonos específicamente en complicaciones abdominales no relacionadas a las cirugías, a la patología esofágica per se, yo las dividí en tres complicaciones. Las relacionadas a que tienen gastrostomía, y omitan ahorita lo del reflujo gastroesofágico, las relacionadas a los pacientes que tienen malformación anorrectal y portadores de colostomía. Este paciente era un paciente que había nacido de 1,200 gramos, había tenido una asfixia grave, tenía ya lesiones leucomalásicas cerebrales importantes, hizo una falsa vía en la noche. Bueno, se le salió la sonda de gastrostomía en la noche a la enfermera de turno. En ese día se le hizo muy fácil recolocar la sonda. En ese entonces pesaba 1,800 gramos y cuando llegamos en la mañana tenía leche por toda la cavidad abdominal. Los papás ya no decidieron operarlo. Entonces falleció por sepsis secundaria a una perforación por falsa vía en cambio de gastrostomía. Tenemos una perforación esofágica del esófago distal en espejo en un paciente que ya tenía una duplicatura y que tenía una hernia yatal. Se operó por otro servicio y tuvo lesión esofágica en espejo. Si quieren, si tenemos tiempo al rato les enseño, pero unas perforaciones de 2 centímetros, 3 centímetros. Y leyendo la literatura y platicando un poco sobre cómo hacía el endovac en Boston, se preservó el esófago, y ya después de haber preservado el esófago, vimos que además de la lesión esofágica había habido lesión de vagos durante la cirugía. Entonces tuvimos que hacer una gastroyeyunostomía en Y de Rux. El paciente actualmente está vivo con el esófago preservado comiendo por boca. Tenemos dos perforaciones duodenales por cambio de gastrostomía. La mamá fue muy clara, ya tenemos conocimiento de esto. Para los que nos están escuchando fuera de Iberoamérica, por lo menos en México y muy seguramente en Centroamérica y en el Cono Sur, la mayoría de los pacientes portadores de gastrostomía tienen sondas Foleys. Hagan el ejercicio de ustedes ver la punta de una sonda Foley 12 French. Son de un plástico extremadamente duro. Entonces, hemos tenido pacientes que ya sea médicos, enfermeras o los familiares cambian la sonda y la sonda queda en el duodeno. Inflan el globo y cuando lo jalan creen que está a ras de piel, pero entonces dejan el globo inflado pospilórico y la punta de la sonda Foley está tocando el duodeno, y siempre es en la unión de la tercera porción con la segunda porción. Todas las perforaciones están ahí. Entonces, pues ya la mamá llegó y cuando interrogamos a la mamá, llegó con cuadro, con síndrome febril, con dolor. No tenía datos francos de irritación peritoneal porque es una perforación hacia retroperitoneo, y además ya teníamos mucha experiencia en perforaciones previas por el mismo antecedente, y este es siempre el antecedente. Si ustedes le preguntan al familiar, ¿hubo cambio de sonda de gastrostomía en las 24, 48 horas antes de que empezara con la fiebre y con la irritabilidad? Si la respuesta es sí, ese paciente tiene perforación duodenal hasta no demostrar lo contrario.
Entonces, este paciente está vivo, es la niña que les platiqué de que dilataron los doctores de cirugía de tórax y endoscopía porque tenía una fístula persistente esofágica. Y uno de los pacientes que les hablamos, que la contactamos el lunes a los familiares y nos dimos cuenta que había fallecido, es un paciente con una alta sospecha de una perforación duodenal. De acuerdo, este paciente se operó, no se identificó el sitio de perforación, se cerró y falleció a las 48 horas después de la cirugía inicial, o sea, falleció por sepsis. Y están los pacientes, las complicaciones relacionadas a malformación anorrectal, portadores de colostomía, una enterocolitis fulminante previa a la cirugía esofágica, pero fulminante que se le necrosó yeyuno, ilion y tenía hasta neumatosis gástrica. Una catástrofe abdominal porque una hernia interna hacia una brecha que había en la colostomía y una trombosis mesentérica masiva que a pesar de que lo operamos, no había una banda obstructiva franca, pero estaba necrosado yeyuno, ilion y este paciente pues ya no se le ofreció, no tenía duodeno y colon nada más y falleció por sepsis. Y luego están las complicaciones abdominales asociadas a patología gástrica, que es la perforación esofágica en espejo, que ya les platiqué, y una paciente que después de la cirugía esofágica inicial tuvo obstrucción de salida gástrica, le hicimos una piloroplastia sin funduplicatura, no, le hicimos funduplicatura, perdón, aquí me equivoqué, funduplicatura y piloroplastia, y actualmente la paciente está viva. Y todavía tenemos las fístulas gastrocutáneas persistentes están en un orden de un 50-60%, entonces no es raro que los tengamos que reingresar para el cierre de las fístulas gastrocutáneas. Lecciones aprendidas, entonces, son los cambios iniciales de la gastrostomía. Nosotros no tenemos complicaciones en la cirugía de la gastrostomía, pero sí tenemos complicaciones en los cambios. Entonces, hoy 2024, todo cambio de sonda se va a hacer con un estudio contrastado. Actualmente estamos adquiriendo mucha habilidad con el uso de ultrasonido a pie de cama, entonces tal vez no sea necesario hacer un estudio contrastado, pero corroborar con el ultrasonido que el líquido que estás inyectando está distendiendo la cámara gástrica y que no tengas aire libre. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Es que de 3 a 4 semanas después de la alimentación enteral es tiempo suficiente para la primera cirugía. Ahora, hay que tomar en cuenta que muchos pacientes van a ser prematuros. Nosotros estamos de acuerdo a lo que sugiere el equipo inicialmente de Fokker y luego de Boston, que deben de operarse con un peso aproximado de 2.5 kilos o más. ¿De acuerdo? Tampoco creemos que si te esperas mucho, la cirugía es mucho más difícil porque ya son pacientes gorditos, están muy bien alimentados. Es mejor resolver el problema en un solo evento quirúrgico que solo por empecinarse en que lo quiero hacer toracoscópico, hago 3 o 4 eventos quirúrgicos y además cada cirugía, todos los que nos dedicamos a esto hemos visto que sí se puede hacer, pero cada cirugía que pasa, el tejido esofágico es más friable. Entonces yo prefiero hacer una anastomosis en un tejido menos friable que en uno más friable. Y para eso, si lo puedo hacer cuando se imbrinquen los cabos en la primera cirugía, lo hago en una sola. El esófago distal con patología, valorar resecar la estenosis, porque creo, no tenemos nosotros para hacer verde indocianina, pero mi sospecha es que estos pacientes con estenosis, o sea, con estenosis esofágica congénita y esófago distal proximal todavía, tienen alguna alteración en la circulación intramural de esos esófagos. Hay que evitar el retraso de estas patologías. El paciente que tuvo trombosis mesentérica masiva, y el paciente que tuvo síndrome de intestino corto eran pacientes que ya estaban con el esófago rehabilitado, estaban comiendo por boca, pero se nos atravesó la pandemia. Entonces, en pandemia, como todos ustedes se acuerdan, no se podían operar cirugías electivas. Entonces, estos dos pacientes aún están pendientes de hacer su anorrectoplastía y su cierre de colostomía. Entonces, tenemos que considerar no nada más el esófago. A nosotros nos encanta operar esófago, pero tenemos que tomar en cuenta todo el contexto del paciente. ¿Por qué? Porque si mientras más nos tardamos en nosotros resolver el esófago, más se va a tardar el paciente en resolver sus principales patologías. Y en esta enfermedad no hay un espacio para ego. Si tienes que llamar a otro elefante para que te pueda aportar algo, hay que llamarle. Nosotros lo que hacemos es, le hablamos a la gente con la que tenemos confianza para preguntarle cosas así, porque luego no queremos, el cirujano como tal tiene miedo de preguntar porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir si le pido la opinión a alguien más? Entonces, esta es una patología
donde no hay un espacio para egos. Hay que tener mucho cuidado con estos esófagos tan raros. Vean, este paciente fue una anastomosis sin tensión, la hicimos por el tercer espacio intercostal, quedó acá y no debería de haber fugado porque no tenía tensión y sin embargo fugó. Entonces, algo pasa con estos esófagos que está totalmente raro y seguimos aprendiendo. Esta es una patología que es tan rara. 25 casos en un hospital de tercer nivel son pocos casos en realidad. Entonces tenemos que centralizar esta patología para poder aprender, porque si no, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Nos han invitado a ir a operar a otros hospitales y lo que primero que preguntamos es, ¿tienes neonatólogo o intensivista a las 24 horas? Si la respuesta es no, olvídenlo. Ese paciente va a presentar complicaciones graves. ¿Tienes acceso a estudios radiológicos las 24 horas sin importar el día? Si la respuesta es no, que porque a veces en el turno, o sea que es tal vez sí, no sirve para estos pacientes. Tiene que ser siempre disponible. ¿Tienes endoscopistas que te puedan rehabilitar estos esófagos, que son esófagos muy complejos? Si la respuesta es no, ni te metas en mi punto de vista. Y si no tienes alguien que te haga una broncoscopía o tú no sabes hacerla, ve a entrenarte, pero estos pacientes se deben de hacer con broncoscopía. ¿Vale? Y cualquier cosa, pues los invitamos a que nos visiten al Hospital Infantil de México. Este es el contacto de Cristian Sayes, que es el jefe de servicio de cirugía neonatal, y de un servidor. Espero poderles haber comunicado un poco de nuestra pasión y de nuestras inquietudes que tenemos en esta patología. Muchas gracias. Gracias, Alex, por la excelente presentación, una muy buena práctica. Quiero agradecer a tú, Alex Peñarrieta, al doctor Cristian Sales por su amable presentación, al doctor Penchina por esa experiencia inolvidable. No sé si hay alguna pregunta del público para empezar. Por aquí tenemos preguntas del público que Hay preguntan algunas más preguntas puntuales. en el chat. ¿Quieres, Carlos, seguir, por favor, las preguntas del chat? Sí, un segundo. ¿Qué opina del tubo gástrico en la tríceps de brecha amplia? Pregunta el doctor Wilber Vaca. No tenemos experiencia en tubo gástrico. Nosotros hacemos en esos casos ascenso gástrico laparoscópico, cuando Ujú. hay dificultades técnicas o ha fracasado el ascenso en la cirugía primaria. Otra Ahora, pregunta de aquí. un comentario agregando a lo del doctor Carlos Melo. La recomendación del doctor Spitz es que no hagan reemplazo esofágico hasta que el paciente pueda estar sentado solo. Si haces un reemplazo esofágico en un paciente, porque hemos visto luego, o sea, técnicamente tal vez se puede hacer de lactante o así, pero incluso Lewis Spitz decía que hasta que caminaran, hasta el año de edad. Entonces sí es muy importante tener en cuenta esto. Hemos conocido de pacientes que hacen ascensos gástricos a los 4 meses y el pobre paciente vive en el hospital porque tiene un reflujo salvaje. Entonces sí son cosas que hay que considerar ahí. Ellos comen sentados, parados generalmente. Por eso es mejor esperar a que paren, a que esperen el crecimiento. Voy a preguntar al público. Doctor Mariano Buglioni, adelante. Mariano. Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Carlos. Hola, Hola, Alex. Mariano. ¿Qué tal? Alex, quería decir dos cosas que me llamaron la atención, que coincido, y después tengo tres preguntitas cortas. Ajá. La primera que te quería decir es, totalmente de acuerdo con la broncoscopía, habría que hacerle a todos los pacientes al entrar a quirófano. Me llamó la atención la cantidad de divertículos traqueales congénitos que tuviste, que creo que mostraste cuatro. Yo la 4 de verdad que 25 hemos pacientes encontrado, consecutivos. En por tipo eso me 1. llamó la atención. Nosotros hemos encontrado divertículos post a 3 esófagos tipo 3, pero nunca así congénitos. Así que para estar más atentos. Exacto. Una consideración con la gastrostomía para evitar que fugue, para evitar que haya adherencias después en el abdomen. Algo importante es evitar que fugue. Si vos hablaste de la laparoscopía, eso es importante, pero también que no haya ninguna mínima pérdida de líquido gástrico, que eso genera más adherencia. Y ahora te hago las preguntas. No me quedó claro el concepto de tensión abierta. El concepto de tensión abierta es hacer toda la disección toracoscópica y la anastomosis la haces abierta, haces la toracotomía. Es correcto. Eso es. Perfecto, entendí bien. O sea, Y dos preguntitas más. Sí, ajá. decime. Lo que hacemos es la disección. Si no se imbrincan los cabos, ahí paramos la cirugía y entramos una semana después. ¿Por qué una semana después?
porque como estamos en un hospital público, al igual que la mayoría de ustedes, no tenemos, nosotros quisiéramos tener quirófano disponible 24/7, pero solo tenemos así para programado los martes, todos los martes operamos el martes y el siguiente martes volvemos a operar. Todo lo demás que operamos en cirugía neonatal, tenemos que andar peleando a ver a qué hora entramos, a veces a las 8 de la mañana, a veces a las 5 de la tarde, a veces en la noche. Entonces, por eso es que lo hacemos a una semana. Tengo conocimiento de que varios grupos ya lo están haciendo cada tercer, cuarto día. No estamos, no estamos, o sea, compartimos la idea de que puede ser factible porque va a estar menos inflamado, pero por cuestión de logística en nuestro hospital no lo podemos hacer así. A ver, perfecto. Y dos preguntitas más. ¿No utilizan en el posoperatorio inhibidores de la bomba de protones, tipo omeprazol, lansoprazol? A todos. Eso A se me todos. olvidó ponerlo, pero es de rutina. A pesar de que la literatura dice que cada vez hay más literatura que comenta que probablemente no sirve para nada, no importa, a todos se los ponemos, a todos. Perfecto, gracias. Y la última es, la imagen, no vi bien la imagen que vos me dijiste que tenía un bronquio esofágico. ¿Te pareció que era un bronquio esofágico o era el esófago distal que iba al bronquio como fístula? No, iba al parénquima pulmonar. No lo Parénquima pude poner. pulmonar. De hecho, nos costó tanto trabajo identificar la anatomía que ese paciente lo abrimos antes de completar la disección. Y cuando disecamos todo, le pusimos un BC loop y observamos que iba directamente al parénquima pulmonar. Ajá. O sea, Y además, desde y además tenía broncoscopía, entonces sabíamos que tenía sus bronquios principales, secundarios perfectos, y estaba esa imagen desde el inicio, nos llamó mucha atención, se veía raro, no sabíamos qué era, y en la cirugía, pues, literal, lo tocábamos y se conectaba a tejido pulmonar. Bueno, perfecto. Bueno, gracias Alex por evacuarme las dudas. Gracias, Felicitaciones. Mariano. No, Mauricio, gracias, adelante. Mariano. Mauricio Gracias, Duarte, buenas adelante. noches. Gracias, buenas noches. Doctor Rally, felicitaciones, muy buena charla, muy didáctica. No le vi en ninguna anastomosis sonda transanastomótica. Usted no usa y eso le disminuye las estenosis, ¿cierto? Yo soy de los que defiendo el no uso de la sonda transanastomótica por mejores resultados versus estenosis. ¿Qué opina? No usamos sonda transanastomótica ni en los tipo 1 ni en los tipo 3, a excepción de que sea un paciente de menos de 1000. Si consideramos que ese paciente solo por la prematuridad no va a comer, en los tipo 3 hablando, le dejamos sonda nasogástrica para alimentación. Pero dejar la sonda nasogástrica no previene fugas, no previene nada, pero sí puede ayudar a que se salga y alguna enfermera o algún despistado por querer que no lo regale